Bueno, vamos a conversar de un sector tan importante como es la construcción. Ya lo hemos invitado varias veces al arquitecto Luis Lumelo, quien es el presidente de la Cámara de la Construcción Filial Córdoba. Y esto no ha mejorado mucho, sino que por el contrario se ha ido para atrás. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a notar una cierta reactivación, no existen los materiales, no existen los insumos. ¿Qué está pasando realmente, Luis? Bueno, primero gracias por la invitación. No, al contrario. Mira, yo creo que simplemente lo que está pasando es que la producción no cubre la demanda, no es más complicado que eso. Es decir, se han concatenado una serie de hechos que van desde el inicio de la pandemia, en el cual las fábricas se vieron imposibilitadas de seguir produciendo, los corralones, las bocas de expendio vendieron todo el stock que tenían, y a partir en junio, desde Córdoba, que se le dio inicio a la actividad privada, comenzaron a haber algunos faltantes porque, como te decía, la producción no podía abastecer los requerimientos de quienes pensaban construir o quienes estaban construyendo. Esto, a su vez, tiene mucho que ver a partir de la segunda quincena de septiembre con la imposibilidad o los distintos inconvenientes que hubo para acceder al dólar. Entonces la gente vio la necesidad de refugiar y de alguna manera salvaguardar sus ahorros en distintos bienes. El que estaba construyendo lo hizo en materiales. Claro, entonces hizo acopio. Hizo acopio. El que tenía pesos salió a gastarlos en materiales para construcción. El que tenía dólares, a su vez, trató de sacar la máxima diferencia entre el dólar y el peso. A partir de ahí el consumo se disparó. Y se disparó no en las grandes obras, sino que se disparó fundamentalmente en las viviendas individuales, es decir, claro, en las ampliaciones, en refacciones. Si toda la gente dice, bueno, ahora tengo unos pesos, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Tenemos tiempo, incluso muchos se han convertido en carpinteros, en albañiles, en plomeros, gasistas. Conozco muchos casos, no pocos, muchos casos de personas que no tenían la más mínima idea y tomaron clases a través de Internet. Exactamente. Llevan adelante. Primero se equivocaban un poco, pero después, toda esa gente, aunque parezca ese consumo hormiga, se fue notando en los corralones, en las ferreterías, en todos lados. Sí, se fue notando a punto tal que hubo un momento en que, bueno, tuvieron que definir algunas políticas de venta, algunos corralones, algunas bocas de expendio, porque estaban en función de ese requerimiento de personas individuales, estaban desatendiendo o estaban dejando sin insumo a sus principales compradores durante todo el año, es decir, a las empresas constructoras, a los desarrollistas. Entonces también eso ayudó un poco a que esa política de venta que tuvieron estas bocas te dejaran sin poder satisfacer las necesidades de algunas personas. Pero lo cierto es que el consumo se disparó. Es decir, cuando no hay otras alternativas, nosotros siempre evaluamos lo siguiente. Creemos que esto no hubiera pasado si los materiales se hubieran ido incorporando a obra en medida que necesitaban. Ahora, hacer de los materiales de construcción o de la línea blanca o de lo que sea un resguardo de los ahorros de los argentinos, evidentemente hay desabastecimiento. Si hoy vos vas, no hay repuestos. En los supermercados faltan también faltan muchas cosas. La línea blanca también tiene faltantes. Es decir, lamentablemente ha sido una debacle de ver el inversor que se le esfumaban sus pesos, de que todos los meses podía comprar algo menos. Entonces una de las formas de protegerse es haber salido. Por el otro lado está que no en toda la nación, porque no ha habido en esto un escenario en el cual todas las provincias salieron al mismo tiempo y pudieron acceder a la obra privada. Yo te diría que Córdoba fue en junio, Cava, provincia de Buenos Aires, fue en septiembre. Entonces tampoco las fábricas sabían, es decir, no van a poner todo en marcha para proveer a Córdoba. Es decir, había grandes inconvenientes para saber cuál era el nivel de consumo que iba a haber. Es un desbarajuste. Un desbarajuste, no había una programación. Cada provincia liberaba o habilitaba cuando le parecía
la obra privada o la obra en general. Entonces, evidentemente, no había posibilidad de que se planificara. A esto se le suma que muchas de estas empresas no estaban trabajando con todo su personal. Hay un promedio entre el 15 y el 20% entre personal afectado por COVID o que está en el rango de que puede ser peligroso que trabaje personas mayores de 60 años. A eso se le agregan los protocolos que son inevitables, que fijan horarios de trabajo y fijan cantidad de gente. Es decir, esto que el presidente ha salido a decir, que quiere que produzcan el 100% de su capacidad, es imposible. Pero claro, es una de las cosas que están fuera de la realidad. Como está fuera de la realidad traer de los pelos la ley de abastecimiento dentro de semejante contexto. Eso es para en un momento en que se sabe que hay un acopio indebido, ilegal, especulativo, cuando hay, pero que lo que pasa es que no hay. No lo hay. Hoy si quieren ver dónde están acopiados los materiales van a tener que caminar mucho, porque lo tiene acopiado todo y cada una de la gente que está construyendo. Es decir, esto no es que van a un galpón de una gran empresa y van a encontrar ahí los materiales o de un fabricante. Esto lo van a encontrar en todas y cada una, pequeñas cantidades en todas y cada una de las edificaciones que se están haciendo. La verdad que hubiéramos creído pensamos nosotros que hubiera sido mucho más conducente en esta coyuntura, en el cual también le tenemos que agregar que si usted toma gente hoy para cubrir esa demanda y este cuello de botella se cubre 3 o 4 meses, hay una ley que impide despedir gente. Y la han prorrogado. Y que la han prorrogado y que no sabemos hasta cuándo la van a prorrogar. No, a medida que se va acercando, están estas presiones de los grupos corporativos de siempre. Exacto. Entonces, me parece que volvemos siempre a lo mismo. Desconocen cómo se mueve la producción. Hubiera sido, como te decía, mucho más conducente sentar a la fábrica, consensuar con ellos algún plan de toma de gente, aunque sea temporaria, que le viene bien a la empresa para producir mayor cantidad de insumos. No, ¿cómo va a ser temporario? Eso es una cosa que está en contra de nuestra ideología. Pero es que ese tipo que hoy no tiene trabajo, por lo menos durante 3, 4, 5 o 6 meses, va a poder trabajar. Claro. Es encontrar los mecanismos, es encontrar las políticas públicas que de alguna manera posibiliten salir de este atolladero. Porque lo cierto es que una actividad como la construcción, que quiere ser motor de la salida de la crisis, hoy nos encontramos que no tenemos insumos para construir. Pero para construir una obra básica como es una vivienda. Sí, seguro. Y para colmo se hacen anuncios en el sentido de que va a haber inversiones multimillonarias en obra pública, y se está hablando de obra pública que puede llegar a desarrollarse en distintos lugares del país, pero si no ponemos la fábrica que fabrica clavos o la que fabrica cementos, como se ve la caída en la producción de cemento ha sido una de las más importantes de la historia, ¿no? Como consecuencia de todo esto. Cuando hay capacidad para si efectivamente se pudiera lograr de que la obra pública renazca rápidamente. Debería ser así. Lo que pasa es que en este proceso de producción, cuando a una cementera le dicen que no puede fabricar, que su personal no puede asistir, tiene que apagar los hornos. Y eso significa mucho tiempo después. Se rompen hornos. Pero por supuesto, aparte ponerlo en régimen significa 30, 60 o 90 días. A eso se le agrega todo lo que vos comentabas en cuanto a la obra pública. Nosotros vemos con mucha preocupación realmente, no únicamente desde el sector empresario, sino a través del sector de la UOCRA y de Huecara, que son los gremios que tienen nuestra actividad. Es decir, cómo se fomenta el trabajo informal. Claro. Es decir, porque todos los planes hasta el momento están dirigidos a organizaciones sociales, a cooperativas, a autoconstrucción, a municipios. Entendemos que de alguna manera en este contexto se debe priorizar algún ingreso, pero tiene que haber un momento en que las obras vayan a las empresas que en definitiva son las que dan trabajo. Pueden dar trabajo formal e integran al sistema a su trabajador. Entonces, estamos a la espera de esto. La doctora Bielsa no había podido implementar todavía los programas Procrear que llegan a las empresas. Creemos que el nuevo ministro, por charlas que ha tenido con dirigentes de nuestra Cámara, va a dirigir en el convencimiento de que también necesitamos recuperar trabajo, necesitamos recuperar empleo y empleo formal, que es el que en definitiva
es el que permite sacar a la gente de la precarización. No, Lo seguro. demás es un ingreso para hoy y cuando se termina la obra que esa organización social tomó, Están de nuevo en la vuelven calle. a estar de nuevo en el mismo lugar. Claro, bueno, es que estamos hablando de un país donde tenemos, o teníamos, un porcentaje de economía en negro de cercano al 45%, y debe estar fácilmente, debe haber crecido ese un 10%, por lo menos siendo en un cálculo mezquino. Y tenemos una pobreza del 50%, Sí. ese es el tema. Y tenemos 21 millones de personas en un país con 44 millones, 21 millones de personas que van a comedero. Sí. Es En una nuestro situación- sector es impresionante y son estos números que vos estás manejando, que estás diciendo, lo que se ha incrementado la informalidad. Y seguimos pensando, junto con los gremios, que este tipo de trabajo sí precariza al trabajador porque hace que no tenga oportunidad de salir del estado de pobreza. Esto es un círculo vicioso. No tiene posibilidad de salir del estado de pobreza. Además, ni hablar de la falta de expertise que tienen estas organizaciones sociales para hacer vivienda. Es decir, no están preparadas para hacer vivienda. Y no lo saben, Es puede haber decir, consecuencias muy serias. pero de hecho lo ha habido, es decir, hay en más de una provincia donde se han tenido que demoler porque eran irrecuperables las viviendas y las obras que se habían hecho. Encima de derroche, porque eso significa Eso derroche. es derroche, eso es no tener en claro cuál es el criterio, cuál es la política pública que tiene que aplicar un país para poner en marcha la obra pública, la construcción y recuperar empleo formal. Bueno, un poco, es decir, estás coincidiendo en lo que decía recién Jorge Lauso, ¿no? Es decir, esa necesidad absoluta que tiene que haber de conversar con la gente que realmente sabe, de conocer las opiniones de aquellos hacia quienes van dirigidos esos fondos que son muy escasos. En todo este panorama encima se ha sacado el IFE, de manera tal que esa situación de toda esa gente va a ser desesperante. Va a ser desesperante. Y la verdad que yo te tengo que decir que desde Central, desde la Cámara Central, tenemos mesa de diálogo constante con los distintos ministerios que tienen que ver con la construcción. Se le acercan continuamente propuestas que de alguna manera son aceptadas y puestas en carpeta, pero lo cierto es que hoy, salvo un par de leyes que buscan incentivar la actividad privada a través de diferimiento de ganancias, de bienes personales, no vemos que la obra pública, en definitiva, vaya hacia quienes podemos dar empleo formal. Gracias, Luis. No, gracias a vos.